hombre. Mirá, trabajó en el Banco Nación, Sí. en programas de las Naciones Unidas, en la Cámara de Diputados, gobierno de la ciudad. Estoy leyendo el currículum extensísimo Sí. que tiene nuestro invitado de hoy. Para mí es uno de los economistas que más sabe y sobre todo es el más pedagógico de todos, el que te sabe explicar las cosas, ¿eh? Así que anda por todas las radios, lo escuchamos por todos lados. Así que bienvenido a Cómo Puede Ser el señor Juan Balerdi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Nuestra primera y no última charla. Por supuesto. ¿Haces terapia de grupo también con Alberto? No, terapia de grupo ni todavía individual. No, He experimentado, pero no creo que funcione mucho la terapia de grupo para grupos donde hay gente que tiene intereses tan heterogéneos. Unos que se supone que piensan en la gente y otros que se supone que piensan en mudarse a Uruguay para no pagar más impuestos, por ejemplo, ¿no? Yo me preguntaría cómo sería hacer una terapia de grupo para solucionar la economía, ¿no? Y en realidad lo que pasa es a quién metés ahí adentro. Si metés a los que tiran todos para el mismo lado, probablemente sea bueno. Ahora, tenés que meter varios millones de personas a los cuales lamentablemente no les estás bajando un poquito información de qué es lo que está en juego y quién está del otro lado. Quién habría que dejar afuera de esa terapia, ¿no? Claro. Juan, mira, te hago una pregunta inicial y después dejo también a las chicas que pregunten. Estábamos todos pendientes de que salga el acuerdo con el fondo, que salga por el Congreso. Bueno, salió como a patadas, pero salió. ¿Qué para el tipo de a pie, qué le solucionó esto? Nada, ¿verdad? Lo que solucionó, y no para el tipo de a pie, es dejar de tener la oportunidad los extorsionadores de seguir extorsionando al gobierno diciéndole que era eso o el fin del mundo. Claro. Cosa que Guzmán le facilitó bastante, porque como estuvo 2 años negociando de una manera que le servía al fondo y no nos servía a nosotros, y nos decía que nos iba a bajar los intereses, que nos iba a extender los plazos, y no logró, cuando llegó al Congreso, faltaba un poco de día para un vencimiento grande, y dijo, muchachos, firmen esto, o es el abismo. Entonces la hizo bárbara. Si Guzmán es el negociador del FMI, la hizo bárbaro. Yo pensé que era nuestro, ¿no? Vos decís que él laburó más para el fondo que para nosotros. A vista del resultado no hay ninguna duda. O sea, salió como al fondo le gustaría, no hay nada que no le guste al fondo. Lo que la gente parece bueno, pero no hay reformas estructurales, no es necesario. Tenemos las jubilaciones y los sueldos en dólares más bajos de Latinoamérica, solo arriba de Venezuela. ¿Cómo te podrían pedir una reforma jubilatoria o laboral? No es necesario. Los empresarios no creo que se estén quejando del costo laboral. Y el Estado está pagando jubilaciones que están por debajo de la canasta básica alimentaria. Entonces digo, no es necesario esa reforma ni oportuno, que no quiere decir que no la hagan en el futuro, ojo. Mary. Juan, buenas noches. María Martínez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Un placer. El placer es mío. Juan, te hago una consulta porque en la Universidad de Belgrano sacaron un informe, esto es muy reciente, que consideran que el acuerdo va a ser un fracaso desde el punto de vista que lo mires, o sea, no hay posibilidades de que esto salga adelante. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Esa es la segunda mala noticia, es que tanto el acuerdo con los acreedores privados que se llevó hace 2 años sin ningún tipo de quita de capital, como este acuerdo con el FMI, a pedir de boca del FMI, son acuerdos que no se pueden cumplir. O sea, la Argentina no puede pagar en las condiciones que están estipuladas con el FMI, ni en las que se estipularon hace 2 años con los acreedores privados. ¿Eso es una mala noticia? Bueno, es una mala noticia para los argentinos porque no sabemos quién va a negociar cuando renegocien de nuevo dentro de 2, 3, 4 años. ¿Va a haber otro gobierno? O no sabemos, tal vez lo reelija el Alberto. Si la guerra contra la inflación sigue siendo esta, dudo que haya una reelección dentro de 1 año y medio, y entonces veremos quién negocia y se entrega a cambio de la deuda la Patagonia, el litio, el Vaca Muerta y un montón de cosas más. Digo, porque el problema es ese, no arreglarlo hoy o no negociar en una manera que le sirva a los argentinos, le deja la pelota servida para la próxima renegociación. Y si alguien tiene duda de que eso va a ser así, basta mirar qué tasa de interés están pagando los bonos que se renegociaron con los privados hace 2 años y están pagando una tasa de default. Están con el riesgo país de 2.000, que quiere decir que están pagando 20% más en dólares que los bonos de Estados Unidos, con lo cual es como si estuvieran en default. Por ejemplo, se habla de la reducción de déficit, que digamos esa sería la solución o es una de las partes del acuerdo. ¿Esto es viable? Porque es una de las críticas más fuertes que recibió.
Bueno, fíjate que una de las cosas, además de decir esa muletilla de siempre, que es bajar el déficit, que te lo marca Estados Unidos, que está manejando el FMI, Sí. y es uno de los países con más alto déficit del mundo, Sí. sostenido por décadas. Además de eso, vos fíjate que están pidiendo bajar el déficit y al mismo tiempo mejorar los ingresos de la población para recuperar el mercado interno. No me imagino cómo lo van a hacer, digamos, cómo va a hacer el Estado para al mismo tiempo bajar el déficit y promover la industria, promover la actividad y demás, y al mismo tiempo te están pidiendo, en un contexto mundial donde se duplican los precios de los alimentos básicos y demás, que vos subas, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos 30, 40, 60, 80%, depende en qué segmento te toque. Eso también te alimenta la inflación, que supone que es nuestro peor problema actualmente, no es, pero lamentablemente nos quita, digamos, de la perspectiva de todo el resto, Sí. y al mismo tiempo eso sigue erosionando el mercado interno. Entonces digo, es inconsistente todo el esquema que montó Guzmán, lo cual no me extraña porque es un ministro que saltó de dar clase en Estados Unidos a ser ministro de Economía de Argentina, ¿no? A ver, tengo varias, todo lo que está diciendo me disparan varias preguntas. A ver, yo creo que en varias encuestas, el problema más grave que ve toda la gente es el tema de la inflación. Y te digo por qué. Porque uno hoy en día, por varias encuestas que han hecho de universidades, todos tenemos más de un trabajo. Y aún teniendo 2 trabajos, no llegamos a fin de mes. Porque la inflación te lo come. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema de la inflación? ¿De dónde se parte? El tema de la inflación, de esta inflación, acumulada después de 6 años en donde los monopolios y los oligopolios tuvieron 4 años de un gobierno que estaba absolutamente del lado de ellos, a costa de la población y a costa de las pymes. Claro. Y 2 años de un gobierno que no se ha decidido a confrontarlos, sino que lo que ha hecho es decir no al conflicto, hagamos terapia, hagamos guerra de almohadas, hagamos Precios cuidados, un acuerdo, pacto de caballeros. Todas esas estupideces que han venido diciendo, evidentemente te dan lo que te va a dar en marzo, y ya te lo anticipo, una inflación de más del 6% y una inflación de alimentos que probablemente esté superando el 10%. Entonces digo, esto es una catástrofe, porque al mismo tiempo vos cuando pasa eso, estás diciendo cuántos pobres y cuántos indigentes hay. Y lo que vos dijiste recién de tener 2 trabajos y que no te alcance es lo que explica por qué a fines del año pasado la gente tiene poca desocupación, pero al mismo tiempo tenés 40% de pobres, claro. ¿entendés? Y vamos a Trabajando ver pobre. ahora, con las subas, Claro. con las subas que hubo ahora, cuánto es lo que hay de pobreza, porque ese número que tiraron hace un tiempo es el número de diciembre del año pasado, con los precios congelados de Feletti, además, metidos en el INDEC. Entonces, digo, ahora que se prendió fuego la lista de precios congelados, veremos cuántos pobres hay realmente, ¿no? Claro, uno puede ser pobre trabajando. Esa es la onda. Totalmente. O siendo jubilado, también. Siendo jubilado. Tenés billones de jubilados que están ganando menos que la canasta básica alimentaria. Y además todo esto se incrementa. La segunda pregunta que te quería hacer, ¿puede haber faltante de gas y de combustible en Argentina? Sí, pero eso porque al mismo tiempo vos también ahí, las empresas energéticas están esperando que vos les regales todo lo que puedan sacar y le cobres poco y nada de impuestos, para que de alguna manera ellos digan y se decidan a sacar el gas y el petróleo que hay en la Argentina. Entonces, como Culfa les está ofreciendo, pero todavía no se votó en el Congreso, una exención de impuestos, un congelamiento de impuestos por mucho tiempo, lo mismo que está haciendo con las mineras y lo mismo que está haciendo con el campo, para que suban sus exportaciones, obviamente ellos están esperando, no tienen ningún apuro y lo van a sacar cuando ellos quieran y les paguen lo que ellos quieran. Porque ahora obviamente lo que te están diciendo es que el petróleo en el mundo subió un montón y que lo que les pagan como referencia por el petróleo que ellos sacan no es suficiente. Entonces lo que vamos a ver es que suban las naftas, que suba el gasoil, por eso hay faltante de gasoil, que suba el gas y demás, y eso también te retroalimenta la inflación, la baja de poder adquisitivo de la gente, y sigue el mercado interno de alguna manera letargado y no reactiva a la Argentina. Juan, más o menos estaba escuchando lo que decías. Se hablaba también de que esto iba a afectar mucho el tema del subsidio a la energía. ¿Qué rubro vos crees que va a ser el más afectado? Digamos, hablamos que hay una inflación en términos generales, pero hablabas recién también de la nafta, del gasoil. ¿Cuál es el rubro que vos decís que es el que más se va a afectar? Para el bolsillo de los argentinos comunes, normales, que todos los días trabajamos para sostener el país, por ejemplo. No, obviamente los que están más desatados son los alimentos. Muchos de los otros precios de la canasta básica total están regulados. Sí.
y el precio de la energía está de alguna manera disparado por el conflicto internacional que antes ya venía subiendo, y hay que ver cuánto se decide el gobierno a traspasarle de esa suba a la población. Lo mismo con los alimentos, que el gobierno, al no poner retenciones, al no poner cupos y demás, las harinas, el aceite y demás se han disparado, probablemente duplicando precios en poco tiempo. Entonces digo, todas esas cosas, el gobierno tiene herramientas, pero no las está usando porque no está confrontando. Al no confrontar con los monopolios y los oligopolios, el problema es que va a terminar confrontando con la población, o la población directamente no yendo a votar como hizo el año pasado, y fue lo que pasó en las elecciones, ¿no? Juan, esta es la última ya para cerrar, y después te paso que te haga consultas mi compañera. ¿Cuál es tu pronóstico con respecto al monto que puede llegar a subir la inflación? ¿Cuál es el porcentaje? Eso es una deducción que la puedes hacer vos en términos de tu experiencia y todo lo demás. Que vos creas que, bueno, este es el porcentaje que yo creo que va a superar este año la inflación. Una pregunta. Si no cambia nada en la actitud del gobierno y siguen con recomendar terapia, con pacto de caballeros, en vez de romper huevo para hacer una tortilla, acariciarlos, lustrarlos y demás, el piso de este año es 60%. 60%. Uy, no. Ahora, 60% anual, eso ya se sabe. Las paritarias, este año. Pero escúchame, las paritarias se están cerrando en 45 anual. Sí, pero lo que pasa es que los gremios que tienen más poder de fuego y que tienen sectores que están ganando mucho dinero, como los bancarios, no el bancario en sí mismo, sino los bancos, como los aceiteros, los exportadores, y una serie de gremios, los camioneros y demás, cierran 45 pero con cláusulas gatillo, con cláusulas de ajuste. Claro, así que cuando vean que la inflación se va a acercar más a 60 anual, va a ver, te van a disparar nuevas paritarias o nuevos ajustes automáticos. Sí, creo que aceiteros cerró 58, me parece, ¿eh? Aceiteros. Sí, pero de todos modos esos son 4 o 5 gremios de todos los formales, y los informales, olvídate, a la cola, pero de todos los gremios hay 4 o 5 que con suerte le empatan la inflación. Todos los demás formales pierden y los informales pierden por afán. Vale. Buenas noches, Juan, te habla Vale Arriaga. Te quiero hacer una pequeña... ¿Cómo estás? Te quiero hacer una pregunta y tiene que ver con esta idea de dolarizar la economía. Se hablaba de ese concepto. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Mira, para decirlo en términos académicos de entrada, para arrancar, es una guachada que está auspiciada por multinacionales y por fugadores que lo que quieren es que la Argentina pierda cualquier posibilidad de regular los movimientos de capitales y que quede abrazado a Estados Unidos en un momento en el que Estados Unidos está pujando, digamos, con China, con Rusia y con otras potencias en el mundo. Si vos dolarizás, perdés tu moneda y quedás abrazado a ese país, con las contras que eso tiene para un país que está hoy por lo menos perdiendo por afanos en la puja comercial, industrial y demás. Además de eso, si tus salarios y jubilaciones están en valores paupérrimos en dólares, dignos de África, obviamente cuando dolarizás a ese valor con suerte, porque el proyecto que presentó el delincuente senador, dice ahí una formulita que es llevar el dólar a 400 pesos, y ahí te dolarizan, con lo cual todo lo que vos veas hoy, de jubilaciones, de sueldos y demás, cuando lo midas en dólares te vino con 400 pesos de valor, con lo cual obviamente seríamos una republiqueta africana. Eso es lo que presentó este señor, que lo que quiere es facilitarle la vida a las multinacionales y a los jugadores de capital. Sí, son los libertarios, básicamente, el bloque libertario. Sí, bueno, pero el que presentó el proyecto no es libertario, es radical, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién fue? Takace se llama, Sonora su apellido. Sí, viene de... Sí, ya sé quién es. Te quería hacer una pregunta. La economía en sí, conceptualmente, siempre se basa en las expectativas, con la confianza. Ahora, ¿cómo se puede... ¿Cómo una economía puede andar si no sabemos quién es el presidente? O sea, si es Alberto o es Cristina. Si manda la Cámpora o manda el PJ o manda... ¿Quién manda? Acá no se sabe quién manda. Mira, a mí lo que me importaría no es quién manda, sino para qué manda. Y si en un país como la Argentina, que está suelto en el océano con una tormenta complicada, no le pones un rumbo, no importa si manda Cristina, Alberto, Massa o el señor Benz en las sombras. Claro. Lo importante es que estamos al garete en el medio del océano en la tormenta. Lo que hay que hacer es definir un rumbo. Y ese rumbo no lo tienen que definir ni Alberto, ni Cristina, ni Massa. Lo tienen que definir ellos, junto con los movimientos sociales, los sindicalistas, los empresarios pyme y demás, que los junten y que definamos un rumbo y un proyecto de país. Y una vez que esté eso, además, hiciste la correlación de fuerza para empujar, para llevarle al país hacia ese rumbo. Pero si lo que haces es siempre estar relatando la realidad desde el Poder Ejecutivo,
Lo que tenemos es que no sabemos para dónde vamos. Perfecto. ¿Ustedes les quedó algo? ¿Nada? Yo la última que quería decirte es ¿cómo? A ver, ¿cómo? Yo no entiendo algo y que siempre me lo pregunto, ¿no? Y que alguien me lo explicó y yo no lo podía creer. Me decían, después de una elección, preparémonos para la otra elección. ¿Sí? Me decían un operador político. Termina una y ya me preparo para la otra. O sea que están todos pensando en el 2023. Ahora, mientras tanto, nadie hace nada. ¿Cómo ves el 2023? Si el gobierno sigue luchando con la inflación de esta manera y no define eso que acabamos de hablar recién, que en realidad eso es lo que te saca de estar mirando las elecciones próximas dentro de 2 años, siempre vas a estar mirando a corto plazo y no tenés además quien te ayude a empujar a largo plazo. Y eso es la diferencia entre la Argentina y Brasil. Brasil lo que hizo es por mucho tiempo, por décadas, empujar un proyecto de país que es una potencia. Y tener un empresariado que en vez de estar pensando en fugar los capitales, estaba pensando en cómo construir una potencia desde Brasil. Eso mismo hizo China, que hizo 14 planes quinquenales. Eso mismo hizo India, cuando se desarrollaron Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón también. La Argentina no lo está haciendo. Si no lo hace, siempre vamos a estar en la miseria de mirar las próximas elecciones dentro de 2 años. Y eso, insisto, es no tener rumbo y en ese sentido no hay forma que nos salga bien. Acá me hace una pregunta Juan Aranda de San Telmo. Me dice, ¿cuáles son los factores que producen inflación? O sea, ¿cuáles son los qué es lo que produce inflación? Dice emitir. Yo te voy a decir al revés. ¿Por qué hay inflación y por qué los monopolios y oligopolios que manejan los alimentos, la energía y demás en la Argentina suben los precios desaforadamente? Porque los dejan, es la respuesta. Entonces, pueden tener una excusa que es la sequía, la inundación, la suba de los precios internacionales, la guerra, la suba del dólar ilegal o la tapa de Clarín. Tienen 1.000.000 de excusas a mano, pero ¿por qué suben? Porque los dejan subirlos. Ajá. No hay complicidad, digamos, de los gobernantes con los oligopolios. Cuando hay neutralidad, en este caso que hay un monstruo y del otro lado hay un montón de millones de personas que están pagando la cuenta del monstruo, el ser neutral es ser cómplice. Y decime una cosa, ¿por qué el peso vale tan poco? ¿O no vale nada? Entre otras cosas por lo que hablamos antes, porque no se sabe a dónde va el país que lo emite. Exactamente. Entonces, si el país que lo emite no sabes a dónde va, ni a qué se va a dedicar, ni definió qué industrias van a sobrevivir y van a ser empujadas por el Estado, quién le va a dar empleo a los 44 millones de argentinos, es un papelito pintado. Esa es la diferencia con otros países. Por eso ahora el dólar tiene tantos problemas, porque el dólar vos podés tener muchas armas, pero si no producís más industrialmente, si no tenés un proyecto de país desde el punto de vista tecnológico y demás, y te pasan por arriba países como China, se te complica colocar el papelito por más verde que sea y por más misiles que tengas atrás. Bueno, Juan, la verdad que ha sido muy claro, nuestros oyentes siguen preguntando y siguen preguntando. La verdad que te vamos a volver a llamar, porque hay mucho que hablar y esta Argentina es complicada, es muy complicada. La Argentina es complicada y el mundo se está poniendo a tono con la Argentina, así que estamos complicados al cuadrado. Nos copian, nos quieren copiar. Nos copian lo malo, lamentablemente. Que pongan 2 presidentes también, como tenemos nosotros. Así que bueno, te agradecemos mucho, te agradezco en nombre del equipo por haber hablado con nosotros. Un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo grande.